Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan, Griseida y Fabiana? Buenas tardes. Griseida y Fabiana, ¿me escuchan? Bueno, chicas, la clase hoy va a ser breve. La clase va a ser para, como que todo, aclarar dudas alusivas al tema que estamos estudiando. Me presento, mi nombre es Eugenio. Eh, bueno, yo soy docente de la sede de Cabimas, Politécnico Santiago Mariño, Ciudad, Cabimas. ¿Ustedes son de qué sede? Griseida y Fabiana. Ok, muchachos, bueno, vamos a comenzar entonces. Griseida, en la medida de tus posibilidades, pues te unes o si no, grabas después, ves el video grabado. A ver, Fabiana, ¿no puedes hablar? Pero, bueno, primero quisiera saber qué conocimientos tienen ustedes de programación, porque esto es un nivel más avanzado de programación, entonces ya ustedes deben de tener la base por lo menos de programación, sabiendo que el tema a tratar es el entorno del lenguaje C++, ¿ok? Cosa que ya nosotros debemos haber conocido porque C++ es una extensión del lenguaje C. Entonces, hacer una extensión del lenguaje C
Esta nos lleva pues a hacer la programación más orientada a objetos. Entonces, ¿qué conocimientos tienen ustedes con relación a la programación? ¿Conocen, les gusta, no conocen, no les gusta? Sinceramente. Fabiana, ¿y lo dominas? ¿Haz programas? Más o menos es menos, es más o menos. Ok, perfecto. O sea que te debe ir bien con el ejercicio que tienes que hacer acá. Ok, espero. Bueno, básicamente sí quisiera más que todo aclarar dudas al respecto de la asignatura de la materia que tenemos. Ya saben que estamos tratando el tema de lenguaje C y su entorno. Es decir, qué es el lenguaje C, cuál es la nomenclatura inicial o la nomenclatura habitual para yo poder hacer una declaración de variables, cuáles son los identificadores, cuáles son las secuencias que yo debo utilizar pues, en este tipo de estructura de programación. ¿Ok? ¿Cuáles son los operadores con con los cuales yo puedo trabajar dentro de esa estructura? Entonces, me están siguiendo en la pantalla, ¿correcto? ¿Cuáles son las estructuras de bifurcación o ciclos de ciclos iterativos if then else, ¿ok? Dentro de la estructura de programación? ¿Cuáles son las sentencias repetitivas? ¿Cuáles son los errores más comunes en programación en este tipo de lenguajes que pueden ocurrir y cómo poder corregirlos? ¿Ok? Entonces, eso más que todo lo que estamos tratando en esta unidad, en este segundo corte. Para ello, ustedes tienen que consultar pues precisamente ese material, tanto del lenguaje como del entorno, los operadores, las sentencias, las secuencias como tal, los errores, tienen que consultarlo, ver los videos incluso en la medida de sus posibilidades y bueno, luego proceder a ejecutar las actividades. Eh, perdón, cuéntenme ustedes entonces cómo les ha ido con las actividades anteriores en primer corte, ¿ok? Que era sobre la programación orientada a objetos y cómo les ha ido en lenguaje uno eh, con relación a esta herramienta de programación. Grisaida, ¿escuchas? Qué bueno, Fabiana. O sea que entonces puedes defenderte un poco en la programación en este aspecto. Me parece excelente. ¿Sí me escuchan a mí? Ajá. Sí, Bueno, mi Griseidy. pregunta sería en la actividad que vamos a hacer, deberíamos como que colocar así el tema del que está diciendo que investiguemos y ejemplos de eso, de los comentarios, las sentencias y las expresiones. Ok, explico entonces. En las actividades, voy a explicar ambas actividades. En la actividad del 10% solamente van a realizar un informe en Word. Yo les estoy pidiendo ahí con introducción y conclusión, pero traten de hacerlo lo más preciso y conciso posible, ¿no? El informe va a consistir sobre el lenguaje C++ y su estructura. ¿Qué aspectos van a tomar en cuenta ustedes en este caso? Pues la definición del lenguaje C++, su entorno de programación, qué tipo de compilador y cómo se ejecuta ese compilador dentro del lenguaje, cuáles son las reglas básicas para hacer las declaraciones normalmente en el lenguaje C++, cuál es la estructura general, cuáles son los operadores, cuáles son los identificadores que yo puedo tomar, que se toman en cuenta pues, en ese tipo de lenguaje, de herramienta de programación. ¿Ok? Esos aspectos que aparecen en la estructura de programación, cuál es la estructura de un programa en C++,
cuál es el encabezado, cuáles son los comentarios, cuáles son las sentencias, las expresiones, cuáles son los resultados, la parte final, cuáles son los procesos y cómo se reflejan los procesos de la estructura de programación. ¿Qué tipo de variables se utilizan dentro de la estructura de programación? ¿Qué tipo de datos? ¿Qué tipo de variables? Cómo se definen, cómo se inicializan las variables, cómo se declaran las variables, qué tipo de ciclos de repetitivos o iterativos o ciclos de bifurcación se utilizan dentro del lenguaje de programación, ¿ok? Y cuáles son los operadores básicos utilizados en ese tipo de lenguaje. Eso sencillamente es un informe. Eso es la actividad para el 10%, ¿ok? ¿Estamos claros con esa actividad? Ujú. Perfecto, Fabián. Griseidi. Eh, bueno, entonces sería el 10% sería ya como que el contenido y el 20% Voy al sería 20%. otro trabajo, ¿no? Voy al 20%. Consecuencia. Ajá. El otro 20% es otro trabajo. Aquí no van a programar porque, bueno, aquí en este sí van a programar, en este 20%. ¿Por qué? Aquí les estoy pidiendo es que realicen un trabajo que únicamente va a tocar tres aspectos fundamentales, que son las secuencias de escape, de entrada y salida. Ujú. ¿Ok? En este aspecto van a tomar en cuenta qué son secuencias de escape dentro del lenguaje C++, su característica, su clasificación y su uso. ¿Cuáles son este tipo de secuencias de escape, de entrada y salida? Definen cada una de ellas. ¿Ok? Los tipos de flujo, cómo se hace la lectura y escritura de un archivo dentro del lenguaje de programación, dentro de este tipo de secuencias, qué tipo de clases se utilizan, ¿ok? Eso básicamente en el trabajo. Para efectos del lenguaje de la herramienta de programa que ustedes van a ejecutar, ¿ok? Van a hacer un programa que calcule el promedio de n número de notas. ¿Cuántas notas? Ustedes deciden cuántas notas pueden llevarse a cabo pueden Se- tomarse en cuenta. Sería así como un algoritmo, pero con C++, ¿no? Exacto. Es que la ventaja de C++ o de C++ es que el algoritmo y el código como tal están estructurados. Por eso es un lenguaje estructurado, un lenguaje estructurado y orientado a objetos, C++. Porque el algoritmo te da las herramientas. Es sumamente fácil programar en C++, porque de hecho te da la herramienta y te da la misma estructura de programación. Tú lo que vas a ir, por decirlo así, entre comillas, tú lo que vas a ir es eh, em, colocando, pues, rellenando los espacios de esa estructura, entre comillas. Hay cosas que si lo haces mal, te va a dar error al momento de hacer la compilación. ¿Ok? Entonces, el programa consiste en hacer, pues, ese algoritmo o ese pseudocódigo, o ese código como tal dentro del lenguaje. ¿Ok? Que lea, ustedes establecen el límite de notas. Pueden ser 5 notas, pueden ser 10 notas, pueden ser 15 notas, las notas que ustedes quieran, 3 notas. ¿Ok? Calcula ese promedio de notas. Acuérdense que el promedio de notas se calcula por lo general haciendo la sumatoria de las notas y dividiéndola entre el número de ellas. Muestre cuáles son esas notas. Por eso escojan más o menos un rango determinado de notas entre 5 y 10 para que se pueda ver el ejercicio. De esas notas que ustedes van a ingresar, el sistema me tiene que escoger cuáles son las notas mayores a 15 puntos. ¿Ok? Y eso es lo único requisito. El otro requisito que está dentro del programa es que el programa sea repetitivo. Por ejemplo, ingresé mis 15 notas, mis 10 notas, las que ustedes vayan a escoger, mis 5 notas, las que ustedes vayan a escoger, 5, 10, 15. Ingresé mis notas, me calcula el promedio, me dio el resultado de promedio. Y me mostró, aparte de mostrarme el resultado del promedio de las notas, me va a mostrar cuáles de esas notas son mayores a 15. Ahí terminó el programa. En vez de salirme del programa, la idea es que el programa sea siempre repetitivo. ¿Ok? Ustedes pueden escoger si pueden hacerlo repetitivo y para eso ustedes dentro de la estructura de bifurcación o iterativa, if, then, else o while o do while, ¿ok? Ustedes van a escoger cuántas veces va a repetirse el programa. 2 veces, 3 veces, 5 veces, 10 veces, n cantidad de veces. Y cuando se cumpla con ese requisito de la repetición de 2, 3, 4, 5, 6 veces que ustedes escojan, las veces que ustedes escojan que se repite el programa, a la final, ahí sí me saqué automáticamente del programa. Esto quiere decir que el programa va a ser siempre iterativo o repetitivo. Pero en ese aspecto, ustedes van a escoger cuántas veces va a realizar la iteración. ¿Estamos claros, Fabiana? ¿Estamos claros, Griseidi?
Perfecto, Fabiana. ¿Alguna pregunta, Fabiana, con respecto a los ejercicios? Mm, bueno, entonces, después del algoritmo hay una parte, una opción en C++ que permite repetirlo, ¿no? Sí, Ya, sí. ya De entendí. hecho, de hecho, Tendría que ver cómo es entonces practicar. que yo te recomiendo que leas acá en la plataforma. ¿Estás viendo la pantalla, verdad? Eh, ajá, Puedes ver la pantalla? Yo te recomiendo que leas acá el sí. aspecto que dice el lenguaje y su entorno, Griselda, aquí este punto que estoy señalando. El lenguaje y su entorno, incluso la introducción, este punto acá. Ahí te muestra la estructura del programa, del entorno del programa, del lenguaje de programación C++, y te muestra ciertos aspectos que tú puedes tomar en cuenta para conocer un poco más el programa. ¿Es la primera vez que vas a programar, Griselda? Bueno, he tratado con PCIN. He trabajado con ese. Ok. Bueno, si tienes la lógica de programación, si tienes la lógica de programación, con eso se te va a hacer más fácil porque yo digo que la mayoría de los lenguajes, mi opinión muy particular, ¿no? Con todo el respeto que se merecen los programadores, y hasta yo mismo que soy programador, pero yo siempre, mi opinión muy particular es que los lenguajes de programación orientados a objetos son la comodidad para los programadores. ¿Por qué? Porque dicen todo. Te dice, acá vas a colocar tal sentencia, acá va tal sentencia, o en este aspecto van las sentencias esta, y esta, tú tienes que escoger cuál es la sentencia más idónea según el programa que vayas a ejecutar. ¿Ok? Ujú. Eso, la mayoría de los programas, a diferencia de cuando yo comencé a estudiar la carrera, pues que tuve que programar los lenguajes de programación eran bajo el sistema operativo de MS2, QBase, DBase, Pascal, Fortran, todos esos, FoxPro, que ya más o menos un poquito, el entorno es un poquito más diferente a los anteriores, ¿no? Pero bueno, y ha tocado pues aprender y indagar sobre esto. Pero si te mantienes la lógica de programación, tú la tienes, en cualquier lenguaje tú puedes programar. C++, Sí. .NET, C Sharp, cualquiera de ellos. ¿Ok? Entonces, básicamente en eso consisten las actividades. ¿Qué vamos a ir haciendo? Yo voy a programar en la medida de las posibilidades que nos deje la electricidad, nos deje la internet, nos deje la señal de comunicación telefónica, todo eso, una clase por semana. Y los fines de semana programaré otra clase para que ya tengan por lo menos algo avanzado del programa y podamos aclarar dudas al respecto de eso, del programa. Como eso es para finales de mes, eso puede que prorrogue una semana más de la entrega. Entonces, este, para que podamos aclarar dudas al respecto del programa. ¿Les parece? Está bien. Sí. Ujú. Sí, la idea es eso, ¿no? Pueden avanzar en el trabajo no quiero que sea un copy y pega, sino que lo que ustedes entiendan, así. Ajá. Si entienden poco, pues eso es lo que ustedes van a colocar ahí. No quiero que sea un copy y pega, porque si no copy y pega, yo copy y pego todo en internet, lo muestro ahí y listo, ¿no? ¿Ok? Sino que Ok. lo que ustedes entiendan, pues eso es lo que ustedes van a ir colocando en ambos trabajos. Pero con el programa sí, les recomiendo por favor vean tutoriales al respecto de la programación en C++, ¿ok? Aunque es fácil. Pueden bajar el programa de C++ y ahí pueden ir haciendo la práctica, ¿ok? También. Si tienen Sí, el Visual Studio 2015. también si lo tienen, también ahí pueden hacer la práctica porque es programación muy similar y el lenguaje orientado a objetos. Programación orientada a objetos, Ya. ¿ok? Entonces, Ok. básicamente hoy era precisamente eso, conocernos y eso. Lamentablemente, pues muy pocos estudiantes, nada más dos de 30 y tantos, 38 participantes que dejan. Triste. Pero bueno, la idea era conocernos, aclarar un poco Ok. la duda de las actividades y pues a partir de aquí, pues para dar otra clase para la próxima semana para aclarar dudas con relación al programa que tienen que calcular. El programa es sencillo. Pueden hacerlo ustedes primero manual con tipo pseudocódigo, manual en una hojita, y en base a eso ustedes llevan la noción para llevarlo a C++. Es mi recomendación. Tomen Ok, en cuenta eso. gracias. Tres aspectos que van a tomar en cuenta para eso. Promedio de notas, mayor de 15 y la iteración o la repetición dentro del programa. La repetición la cogen ustedes. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes. Perfecto, Fabiana. Cualquiera de los dos puedes hacer la práctica del ejercicio. Cualquier duda, pues me pueden escribir al grupo o al privado, no hay problema por eso. Me escriben, si no les respondo en el momento, pues es porque estoy ocupado con otro trabajo. Pero cuando tenga la oportunidad, pues yo les respondo y aclaro las dudas al respecto de eso. Y en la próxima clase, pues aclaramos dudas. Espero que haya más participantes activos en la conferencia.
Ok, dale, profe. Bueno, Muchas gracias. pasen feliz noche entonces, que descansen. Un placer para conocerlas a las dos. Gracias a ustedes. Dale, igualmente.